léelo conmigo. Si estás triste, preocupado, molesto, sin esperanza, sonríe. Hay alguien que te ama, Jesús. Después de Jesús vas a decir, y Él te dice, luces bien. Y Él te dice, luces bien. ¿Listo? Vamos a leer. Si estás triste, preocupado, molesto, sin esperanza, sonríe. Hay alguien que te ama, Jesús. Y Él te dice, luces bien. Amén. Ustedes lucen muy, pero muy bien. Amén. Bueno, entonces, bienvenidos. Esta es nuestra primera reunión del mes de abril. Oraciones 1000, ¿cierto? Vamos a estar bien con el Señor. Recordarles, Dios al pastor Darío le regaló 2024 con Dios siempre en contacto. La mano que está allí, yo la complemento con esta figura, ¿cierto? En el cual estamos en contacto con Él, que es lo que Dios me ha regalado con Juan 15:5, que dice que el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas, quien permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, es un complemento pleno para que estemos siempre en contacto y la palabra de Dios es la que nos sirve para eso. Y antes de levantar la Biblia, quiero recordarles que Dios le regaló al pastor Darío para cada mes. Este es el mes cuarto, que es el mes de abril. Y di conmigo, si estoy siempre con Dios en contacto, mi perdón es ipso facto. Amén. Esperemos que lo practiquemos, que estemos practicando, que el perdón sea inmediato, ipso facto. No nos dejamos saturar del Satanás, de no perdonar, sino al contrario, perdonamos siempre. Entonces tenemos nuestro compromiso con Dios de permanecer en contacto con Él. Entonces vamos a levantar la Biblia bien arriba en nuestra espada y decimos a Dios, gracias Dios por tu palabra. En ella tú has consagrado la verdad verdadera y a través de ella tú me ayudas diariamente a conocerte más y más, y también a conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por hacerme lucir bien. Amén y amén. Entonces los invito a la palabra. Bueno, aquí dice luces, puntos suspensivos. Ya ustedes saben cómo se llama la prédica, pero quiero de todas maneras dejarlos en suspenso. Juan capítulo 8 versículo 12. Vamos a ver si esto puede mover un poquito más para adelante. Desenfoco allí. ¿Listos? Entonces, Juan capítulo 8 versículo 12, léalo conmigo así como está allí en negrilla, es decir, con voz alta. No sé si aquí está para ustedes. Ok, ahí ya. ¿Listos? Dice 1, 2, 3. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Amado Padre Celestial, Señor, gracias queremos darte unidos como hermanos en la fe. Tú eres nuestro Padre, Señor Santo, y nos has colocado en tu cuerpo, Señor Jesús. Tú eres la cabeza, Señor, y tú eres la luz de nuestra vida, Señor Santo. Gracias por alumbrar el camino que hemos de recorrer. Gracias por habernos sacado de la oscuridad, Señor, y que cada día nosotros contemos siempre con tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, para que los pasos que demos sean siguiendo la huella que tú, Jesús, nos has dejado. Gracias, Dios. Prepara nuestros corazones para que hoy recordemos tu palabra, recordemos lo que tú quieres que nosotros a través de tu palabra recibamos hoy y quede sembrada en nuestro corazón. Gracias, Dios. Amén y amén. Entonces, bueno, aquí no moví el de
el de oremos, pero listo. Entonces vamos a volver a leer despacito el versículo. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El título que le mostré apenas es la primera palabra. La primera palabra es luces. Más adelante vamos a ver la segunda palabra que ustedes se dijeron mutuamente. Pero importante, y lo que Dios colocó en mi corazón fue iniciar con uno de los significados de luces, de solo luces. Luces es el plural de luz. Y en este versículo, algo suena raro, pero bueno, en este versículo figura dos veces la palabra luz. Entonces, cuando hay dos luces, pues viene el plural que se llama luces. Y aquí entonces voy a revisar algunos puntos de este versículo con ustedes para que la palabra quede sembrada bien en nuestro corazón. La primera, que está en amarillo allí, dice yo soy. Jesús, cuando habla, y quedó en todos los evangelios, cuando él dice yo soy, está diciendo que él es Dios. Acuérdense que Dios, cuando se le presentó a Moisés y en el Antiguo Testamento, es el gran yo soy, es el YHWH, que es el tetragramatón, de tal manera que nosotros podemos aprender y reconocer que siempre nosotros, cuando encontremos en Jesús las palabras yo soy, está afirmando yo soy Dios. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ahí queda ratificado que Jesús es Dios. Amén. Segundo punto, voy a arrancar desde el comienzo. Una vez más, es decir, significa que no es la única vez, que muchas veces Jesús habló a sus discípulos, habló a la gente, habló al pueblo, de tal manera que Él vino a proclamar las buenas nuevas. Cuando Él arrancó el inicio, la primera prédica de Él, las primeras palabras que dirigió fue arrepiéntanse. Acerca fue del arrepentimiento, que fue la continuación de lo que Juan el Bautista venía diciéndole a la gente. Entonces, en este caso, dice que una vez más Jesús se dirigió, es decir, estaba al frente de muchas personas, y al frente de muchas personas Él hablaba, y sabemos que la palabra de Dios dice que Él hablaba lo que el Padre le decía que debía hablar. Y en nuestra iglesia, y espero que ustedes lo reconozcan o lo aprendan o se den cuenta, nuestra iglesia predicamos la palabra de Dios, no lo que Jorge o el predicador se le ocurra. Nosotros tomamos siempre la palabra de Dios y, como hemos mencionado muchas veces, ustedes toman nota del versículo, ustedes escuchan lo que quien predica les está diciendo, y luego en la reflexión, en la intimidad con Dios, ustedes dicen, Señor, Juan 8:12 dice esto, Jorge en Años Dorados nos dijo esto hoy, por favor explícamelo a mí para mi vida. Sabemos que hay tres preguntas: ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación práctica tiene para mi vida? Sabemos, y nuevamente lo recordamos, del nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca. Dios se la regaló al pastor Darío en Mateo 7:24, que dice que el hombre prudente es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, que es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. No importa lo que venga, la casa no se derrumba. Pero aquel que la escucha, pero no la pone en práctica, entonces está edificando su casa sobre la arena. Se enfrenta a las mismas circunstancias y la casa se derrumba, y dice, grande fue su ruina. Entonces nosotros necesitamos entender que siempre, cuando nosotros escuchamos, debemos escuchar es la palabra de Dios, principalmente, y pedirle a Él qué dice, qué significa y qué aplicación
práctica tiene para mí, porque es diferente para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en momentos diferentes en la relación con Dios. Ok, luego dice, se dirigió a la gente y dijo. Entonces, no solamente Jesús como ser humano habló, Dios también nos habla a nosotros, y nos habla a través de la palabra. Y cuando hemos hablado y hemos aprendido que orar es conversar con Dios, nosotros le hablamos a Dios Padre a través del Señor Jesús. Por esa razón es importante leer la palabra, tomar la palabra, y con la palabra que Dios nos da podemos conversar con Él. Tú, Señor, en tu palabra me dices que. Entonces voy a colocar un ejemplo, que yo debo confiar en ti con todo mi corazón y no en mi propia inteligencia, por favor, y luego sí. Y luego Dios nos habla a través del Espíritu Santo, que nos revela lo que el versículo tiene para nosotros. Es el proceso de la comunicación con Dios. Orar es comunicarse con Dios, es conversar con Dios. Y luego dice, allí afirma nuevamente y dijo, yo soy la luz del mundo. Él vino al mundo, Él vino a la tierra para darnos salvación, pero también para que lo conozcamos. Él oró por nosotros antes de pasar a la cruz, y quiso que nosotros fuéramos uno solo, que fuéramos el cuerpo de Cristo. Y cuando hicimos la oración de fe, fue porque el Espíritu Santo nos trajo a formar parte de la familia de Dios. Entonces, si es la luz del mundo, alumbra, que es lo que dice a continuación. Entonces dice, el que me sigue, es decir, el que tomó la decisión. Creo que la mayoría de los que estamos acá, no veo una cara por ahí tan nueva, todos ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús, somos hijos de Dios. Entonces, aquí aplica para nosotros, que dice, el que me sigue no andará en oscuridad. Entonces, cuando yo cierro los ojos, es oscuro, no veo nada. Si nosotros estuviéramos de noche y apagáramos la luz, estaríamos absolutamente a oscuras y no veríamos nada. Y vamos a mirarlo por qué razón Dios me colocó este versículo, para que el resto de la prédica veamos qué es lo que nosotros debemos ver con la luz, esa luz que nos sacó de la oscuridad. El pecado nos tenía en la oscuridad, y lo que debemos de pedir siempre a Dios es que quite el velo de nuestros ojos para poder ver bien, es decir, que la luz que es Jesús sea el que nos alumbre. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 160, 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, de tal manera que nos alumbra a nosotros, y nosotros no andaremos en oscuridad. Nos sacó de las tinieblas, ahora podemos ver lo que Dios ve a la manera como Él lo ve. Y luego dice, obviamente confirmando lo anterior, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad, y ahora tenemos a Jesús en el corazón, y teniéndolo a Él, que es luz, nos alumbra desde adentro, que es la parte más importante, es nuestro ser. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces la parte importante es que dentro de nosotros está la luz de la vida, y la vida aquí en la tierra y la vida eterna con Él. Amén. Entonces nosotros somos discípulos de Jesús, y por consiguiente, al tenerlo adentro, junto con el Espíritu Santo y junto con Dios Padre, tenemos la luz que debemos nosotros, vamos a verlo más adelante, irradiar la obra de Dios en nosotros. Y si eres la luz, vamos a irradiar luz. Entonces, di conmigo, como discípulo de Jesús, en mi vida brilla su luz. Eso debe ser verdad para nuestra vida. Como discípulo de Jesús, en mi vida brilla su luz. Y ahora sí, les vuelvo a decir cuál es el título de la prédica. En signos de admiración, para decirlo en voz alta. Dile a tu vecino, luces bien. ¿Cómo se llama la prédica?
Luces bien, ese es el nombre de la prédica. Al comienzo le mostré luces, puntos suspensivos, porque quería compartir que Jesús es la luz y que luz en plural es luces, pero aquí la luz de la vida nos hace lucir bien a nosotros, nos hace lucir bien, y debemos ser conscientes de ello, debemos tener la convicción de que nosotros lucimos bien. No importa que la tristeza venga, no importa que la soledad venga, no importa que el temor venga, nosotros tenemos a Jesús que es la luz y nos hace lucir bien. Y hay algo importante, y es que ¿ante quién lucimos bien? Ante nosotros mismos, sí, porque tenemos a luz a Jesús en el corazón y en el espejo, pero importante es que delante de Dios, Él nos ve, Dios Padre nos ve a través de la sangre de Jesús, nos ha justificado, y Él nos dice, tú luces bien, porque Él nos ve ya como la obra terminada, y por consiguiente, lo que otros nos digan, uy, pero cómo lo veo arrugado, no importa, efectivamente, nosotros lucimos bien. Que vea que es que ya más canitas, no hay problema, como estás de viejo, ¿cierto? Y así como que se nos olvida muchas veces, pero no, definitivamente lucimos bien. La palabra de Dios no esconde nada. Él dice que por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos rejuveneciendo. Entonces nos vamos renovando, y esa renovación es por la acción de la luz en nosotros. Amén. Entonces vamos a tener 4 puntos. Espero poder terminar a tiempo sin que me presionen por allá atrás. Entonces, el primer punto es luces bendecido. Entonces, siempre nosotros debemos vernos bendecidos. Les recuerdo que bendecido viene de bendecir, y bendecir significa bien decir, y es lo contrario a mal decir. Entonces nosotros somos bendecidos por Dios. Por Dios es el que nos bendice, y debemos vernos siempre así. Que me falta tal cosa, no importa, la bendición llega, y llega en el tiempo apropiado. Debemos tener siempre la certeza en que Dios está en nosotros, está con nosotros, y que nos ha dado dones y talentos para que nosotros creamos plenamente y recibamos esa bendición de Dios. Aprendemos a recibírsela para nosotros ponerla en práctica. Ahora, sabemos que Dios nos bendice a nosotros, asimilamos esa bendición y somos instrumento, somos extensión de la mano de Dios para bendecir a otras personas. No acostumbramos a decir bendecido para bendecir, pero es válido que efectivamente Dios nos bendice para que nosotros seamos instrumento de bendición a otras personas, creyentes o no creyentes. Los creyentes para que nos aumentemos la fe, y los no creyentes para que lleguen a los pies del Señor. Jorge, ¿y dónde está eso? Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces dice, leámoslo completo y luego me devuelvo para tratar de ver cada punto. Lo he colocado ahí en colorcitos como los puntos que vamos a tratar de cada uno de esos versículos, que es una manera de rumiar la palabra. Rumiarla es masticarla poquito a poquito, no solamente leerla y ya, no, es coger cada pedacito y pedirle a Dios que nos muestre lo que quiere que nosotros aprendamos. Entonces, 1, 2, 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, número 1, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nosotros podemos decirle, bendito seas tú, o tú eres bendito. ¿Por qué? Porque Dios siempre está hablando bien. La palabra de Dios, que es la que nos habla, siempre es buena, siempre trae bien para nosotros. Entonces, cuando Dios habla, nos está
bien diciendo, nos está bendiciendo, por consiguiente Él es bendito. Entonces es un punto de reconocimiento que el apóstol Pablo coloca en este versículo para que nosotros recordemos eso, que Dios es bendición para nosotros y que Él es bendito. Luego recuerda que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que los tres son uno solo. Tenemos un Dios triuno, de tal manera que nosotros, cuando nos dirigimos al Padre a través del Hijo y recibimos del Espíritu Santo, estamos en comunicación, en comunión con Dios. Es decir, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego reconoce acá que si yo quito la coma, si yo al leerlo quito lo que está en azul, digo, bendito sea Dios que nos ha bendecido. Es decir, que Dios Padre es el que nos bendice. También vamos a mirarlo más adelante que Jesús también nos bendice, pero aquí específicamente con la coma lo que nos quiere decir es que la bendición viene de Dios Padre, no solamente a través del Señor Jesucristo, pero en este caso está también válido en que yo pueda decir que Padre del Señor Jesucristo que nos ha bendecido. Y aquí viene un punto, cuando nosotros decimos nos ha bendecido, no es que del pasado, obviamente hemos recibido bendición, pero seguimos recibiendo hoy y tenemos la promesa que mientras seamos discípulos vamos a estar recibiendo bendición. Yo insistiré y algún día, como he mencionado varias veces, espero explicarlo mucho mejor. Necesitamos aprender a recibirle a Dios. Cuando nosotros aprendamos a recibir lo que Dios nos da, esa bendición, ese bendecir, vamos a entenderlo mejor, a asimilarlo mejor y vamos por consiguiente a que esa semilla que queda en nuestro corazón dé el fruto esperado por Él. Él nos bendice nuevamente, no para que acumulemos, sino para que asimilemos. Al asimilarlo nos nutrimos y damos fruto para bendición de otras personas. Es decir, que somos instrumentos de Dios. Hoy lo recordaba con el liderazgo y se lo he contado a usted muchas veces. Cuando Dios ya hace años a través de la palabra me regaló, a cada uno de ustedes seguramente también, que somos miembros del cuerpo de Cristo, como siempre lo he mencionado. Este dedo recibe la sangre que el corazón ha purificado y que llega acá a través del sistema circulatorio. Y el corazón ha purificado esa sangre con el oxígeno que el pulmón le manda. Y el pulmón ha procesado el aire que a través de mis fosas nasales, por mi boca, pues yo respiro por la boca, le llega al pulmón. Y el pulmón cumple con la función de sacar el oxígeno, eliminar lo que no le sirve y efectivamente lo manda al corazón. Y finalmente la nariz cumple con la función de aspirar, de tomar el aire y mandárselo al pulmón. Entonces, cuando nosotros entendemos que cada miembro interno de nosotros y el externo, el hígado, el corazón, el páncreas, etcétera, cumple funciones, entendemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos diferentes para que aprendamos a dar a los demás y recibir de los demás. Entonces somos miembros activos. Entonces este dedo también se mueve porque el cerebro le ordena. Y también se mueve porque tiene un músculo, etcétera, etcétera. Entonces de ahí les dejo a ustedes la tarea de pensar, no que ustedes son el dedo o la uña, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Ok, luego dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales. Es decir, la bendición viene del cielo. Nosotros somos seres celestiales. Cuando nosotros hicimos la oración de fe, Dios nos adoptó como Padre, somos hijos de Dios y ahora pertenecemos, nuestra ciudadanía es celestial, somos del cielo y estamos en preparación para ir donde Él está. Amén. Y luego viene, obviamente, con toda bendición espiritual en Cristo. Muchos de los versículos que Dios me regaló
está en Cristo, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, porque Él es la luz de la vida, Él es la luz del mundo y está en nosotros para que nosotros luzcamos bien, para que nosotros entendamos cómo Dios nos ve y cómo nosotros debemos vernos. De igual manera, recordar, hace poco lo pasó la Semana Santa y recordamos que Dios vino a reconciliarnos con el Padre, reconciliarse con nosotros, y ahora tenemos esa oportunidad de tener comunión con Él. Entonces, para nosotros es una bendición el entender que Jesús vino y nos reconcilió, que Jesús vino y nos dio salvación, que Jesús vino y nos transforma permanentemente el Espíritu Santo. Amén. Entonces di conmigo: en Cristo con Dios tengo reconciliación, y para mí es una bendición. A mí me faltó la letra A, pero es una bendición. Listo. Entonces, segundo punto, dile a tu vecino: luces y radiador. No es el radiador del carro, ¿no? Tranquilo. ¿Qué es irradiar? Irradiar es reflejar la luz. Entonces, irradiar. Jorge, ¿y eso dónde está? En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lo leemos completo. Léalo conmigo, por favor. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Cuando se irradia, se esparce. Cuando se irradia, en este caso dice que estábamos irradiando la fragancia de conocer a Jesús, la fragancia de poder nosotros compartir con los demás lo que Dios tiene. Aquí el versículo 14 comienza diciendo: sin embargo. No lo tengo aquí para mostrárselo a ustedes, pero el versículo viene, el anterior dice: aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, entonces, parece que el apóstol tenía algo de tristeza porque no había encontrado a Tito, porque no se había encontrado allí a Tito. Entonces, él expresa: sin embargo, es decir, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando en mi vida, puedo decir: sin embargo, gracias a Dios. Entonces agradecemos a Dios, que ese es un punto muy importante. Dios anhela que nosotros siempre tengamos un corazón agradecido a Él, agradecido a las demás personas. No importa lo que me hagan, lo que no me hagan, lo que me digan o no me digan, tendré siempre un corazón agradecido. Les recuerdo, el apóstol Santiago hace una distinción entre tentación y prueba. Al revés es el orden: primero prueba y después tentación, y ambas tienen algo de finalidad. La prueba es puesta por Dios para que nosotros seamos edificados, y la tentación tiene como propósito alejarnos de Dios. Pero como hijos de Dios, nosotros ante la tentación nos acercamos a Dios. Entonces, no importa, por esa razón, que me digan o no me digan. Si me dicen y está bien, doy gracias. Si me dicen y está mal, doy gracias. Doy gracias a Dios porque efectivamente me hace reflexionar sobre mi relación con Él. Luego dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre, y ahí quiero parar un puntico, en Cristo, porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, y viene la palabra siempre. Para nosotros, y siempre lo he compartido, hay una distinción grande: por siempre, que es Dios, desde antes y hoy y para el resto de nuestra vida, y el otro es para siempre es de aquí en adelante. El por siempre incluye lo de atrás, pero en este caso, que no tiene ninguna de las dos, estamos hablando que como Cristo es eterno, es por siempre. Entonces, que en Cristo siempre, ¿qué es lo que sucede siempre? Nos lleva triunfantes.
Jesús es victorioso, Dios es victorioso y por siempre nos comparte de ese triunfo, de esa victoria. Entonces necesitamos nosotros entender que no importa las circunstancias que estamos viviendo, con Cristo, en Cristo seremos triunfadores, seremos victoriosos. Amén. Y luego dice, y por medio de nosotros. Aquí es donde entra el punto importante que le mencionaba. No nos da para acumular, sino para asimilar. Lo tomo y soy instrumento de Él. ¿Por qué? Porque efectivamente es por medio de nosotros que Él da a otras personas. Y por medio de otras personas, Dios nos da a nosotros. Necesitamos mantener siempre, es un recibo de Dios para dar a los demás. Otros reciben de Dios y me dan a mí. Así ellos no reconozcan que es Dios. Por esa razón sabemos y hemos escuchado muchas historias de personas que oran pidiéndole algo a Dios, y hay otras personas que sin ser cristianas son los que Dios utiliza para darle la bendición a esas personas. Amén. Y luego dice, por medio de nosotros, ¿qué hacen? Esparce por todas partes. Y aquí es donde viene el punto, no solo en la iglesia, no solo en la reunión de Años Dorados, sino que es en nuestra casa, en nuestra vecindad, con nuestras amistades, con todo. Nosotros debemos ser portadores de la bendición de Dios, para que ellos vean cómo lucimos nosotros y nosotros también verlos a ellos con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando dice la palabra de Dios, que somos servidores, que así como Cristo vino para servir y no para ser servido, nosotros debemos ser esos medios por el cual Él esparce. ¿Y qué esparce? La fragancia de su conocimiento. Dios nos permite conocerlo a Él a través de la palabra, no para sentirnos orgullosos, no para decir, yo sé más que todo. No, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, le recibamos a Él, y ese conocimiento de Él debe esparcir fragancia, debe esparcir algo que podamos compartir con otros, y lo demos con amor, lo demos con alegría, lo demos con paz, de tal manera que es fragante la palabra que pronunciemos. Dios dice en su palabra que nuestras conversaciones deben ser para edificar, no para destruir, no para criticar, no para juzgar, sino para ser instrumentos de fragancia del conocimiento de Él. Entonces, por esa razón es importante leer su palabra, recibir su palabra, rumiar la palabra, y de esa palabra darle a los demás. Primero para nosotros, porque Dios nos habla primero a nosotros. Ustedes nos escucharán los que predicamos, que el primer ministrado somos nosotros. Y ustedes, cuando lo escuchan y repasan, reciben la administración de Dios para su vida. Entonces, di conmigo, de las bendiciones de Dios soy un receptor, y después de asimilarlas debo ser un irradiador. Nuevamente tengo que reflejar la obra de Dios en mi vida. Amén. De lo que Él hace en mí, yo contribuyo para que otros también reciban. Nosotros somos recursos que Dios usa para que el propósito de vida de otras personas se lleven a cabo. Y Dios usa los recursos que ha dado a otras personas para que, sumadas a las mías, entonces pueda cumplir con sus propósitos. Tercer punto, luces esperanzado. Dile a tu vecino, si es vecina, dígale, luces esperanzada. ¿Cómo así, Jorge, que busco esperanzado? Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 19. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Clarísimo? Repasémoslo rápidamente. Primero el amarillo, la esperanza. Entonces, Dios nos ha regalado en que la esperanza es espera con confianza. Esperar con confianza es igual a esperanza. Yo fui al diccionario, porque eso que acaba de decirle Dios me lo regaló hace rato, pero fui al diccionario y dice, virtud teologal por la que se espera con firmeza que Dios dé los bienes que ha prometido.
Es decir, que las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Entonces, lucimos esperanzados, no nos dejamos desanimar. Dios nos dio una promesa en su palabra y la esperamos en el tiempo de Él. La prédica de ayer del diácono Luis Varela habló de la respuesta de Dios. Entonces, Dios siempre responde. Responde no, responde sí o todavía no. Es difícil distinguir entre el no y el todavía no. Pero ahí es donde tenemos nosotros que tener bien claro que nosotros lucimos bien cuando estamos luciendo esperanzados. Depositamos nuestra confianza en Dios y lo que Él quiere es que nosotros nos vayamos dejando preparar de Él para ser buen mayordomo de lo que le estamos pidiendo. Y ahí es cuando es todavía no, necesitamos nosotros entenderlo. Ok, segundo punto que está en azul, la esperanza que tenemos en Cristo. Aquí quiero insistirle, muchos versículos están allí, en Cristo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí y está en nosotros. Entonces nuestra esperanza es porque Cristo está en nosotros y de esa forma nosotros debemos afirmarnos allí. Y ahí viene una advertencia, que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, entonces de nada nos serviría. El apóstol Pablo lo expresó de otra manera también. Si Cristo no resucitó, de nada. Entonces, para nosotros es claro que Jesús resucitó con el poder de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Y por esa razón nuestra esperanza no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Nosotros tenemos la certeza, la convicción de que somos hijos de Dios porque hicimos la oración de fe, creyendo en el corazón y la confesamos con nuestra boca. Amén. Y la consecuencia clarísima, ¿cierto? Seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces, los no creyentes definitivamente tienen dificultades. Sé que he compartido algo de eso alguna vez, no me acuerdo de la persona, pero era alguien famoso o alguien famosa, me dijo que era una mujer, y era atea. Y ya estando en las últimas, en lugar de hacer la oración, habló con un amigo, con una amiga que era cristiana, y dijo, le siente envidia, porque es que usted sí tiene esperanza, y en cambio yo no. Entonces, y a pesar de eso, pues en la historia que se cuenta, no dijo, oiga, yo quiero conocer su Dios. Y estaba tan cegada que no veía, no tenía la luz. Entonces, no lucía bien. Entonces, como no lucía bien, efectivamente no hizo. Entonces, di conmigo, la luz de Cristo me da en Él confianza. Y estar con Él en el cielo es mi esperanza. Allí nos vamos a encontrar, ¿cierto? Dios quiere que nosotros, gloria a Dios, Dios quiere que nosotros tengamos clarísimo eso, esa convicción, y que nada nos robe eso, que nuestra esperanza está en Dios. Amén. Y tengo un hijito de lucir esperanza, que tiene sentido, dice luces eterna vida, es decir, que nuestra actitud frente a circunstancias difíciles de nosotros o de alguien que está al lado de nosotros, pero principalmente por nosotros, es que tenemos eterna vida. Es decir, que los pasos que damos, sabemos que Dios nos está preparando para estar con Él en el cielo, que es vida eterna, eterna vida. Y cuando alguien familiar tiene dificultades de salud y no tiene a Jesús en su corazón, es nosotros poderle compartir a Él, para que esa persona, o a ella, para que esa persona efectivamente de corazón pronuncie la oración de fe y le entregue la vida a Jesús, porque es la gran comisión que tenemos nosotros. Y en momentos como esos es donde las personas pueden entender más. A ustedes les he compartido que hubo un momento en mi vida, hace muchos años, yo estaba en un último piso que daba una asesoría a una empresa en Bogotá y tembló.
Ese día entendí que mi vida depende 100% de Dios. Y algo parecido ocurre cuando a nosotros nos llega una noticia de una enfermedad complicada. Es decir, el único con el cual podemos confiar 100% es en Dios. Y cuando tenemos y lucimos la vida eterna, la eterna vida, entonces eso a nosotros nos da efectivamente tranquilidad y lucimos bien. Entonces, ¿dónde está eso? Un versículo que creo que todos nos reconocemos. 1 Corintios 15:22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces, aquí es rápidamente recordar la historia, ¿cierto? Dios creó a Adán y a Eva. Eva y Adán cayeron en pecado, cayeron en la tentación que Satanás les propuso: coman de este árbol y serán como Dios. Entonces ellos desobedecieron a Dios, hicieron las cosas a su manera, y efectivamente a partir de eso todo mortal, todo ser humano nace y tiene la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Pero luego viene lo siguiente: también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces nosotros, cuando hicimos la oración de fe, el Espíritu Santo nos llevó a entender la verdad y nos condujo a la verdad, y por esa razón pronunciamos la oración de fe, creyendo en el corazón, y ahora nosotros pertenecemos al grupo de que volveremos a vivir, no físicamente, sí, pero sí espiritualmente, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos seres espirituales, y nuestro lugar es el cielo. Entonces allí estaremos con Dios cuando nosotros fallezcamos aquí en la tierra. Se queda el cuerpo, pero alma y espíritu se van a estar con Dios. Amén. Entonces di conmigo: que Cristo en mi corazón resida es mi garantía de eterna vida. Amén. Porque Jesús está en nosotros, Jesús resucitó, Jesús está en el cielo, y Él está preparando un lugar en las múltiples viviendas que Dios tiene en el cielo. Lo está haciendo, y el día que la termine, viene por nosotros. El día y la hora no la conocemos, el cómo tampoco lo conocemos, pero lucimos esperanzados, lucimos eterna vida en nosotros. Amén. Y el último punto, que no es el último completo, dice luces nuevas, o luces nuevas, ¿cierto? Ok, entonces súper conocido, y nuevamente en Cristo. Ustedes saben cuál es, ¿cierto? 2 Corintios 5:17. No, ya. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No? Listo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si nos dicen viejos, lo viejo ya pasó. Ahora somos nuevos. Amén. Entonces lucimos nuevos. No importa que peinemos canas, Dios dice que aunque peinemos canas, está con nosotros y nos da la posibilidad de dar fruto. Por consiguiente, no debemos creer al que nos diga: usted ya no sirve, usted para qué, usted para qué estudia, usted para qué lee la palabra. No, necesitamos leerla, porque de ella nos nutrimos, y nos nutre y nos mantiene jóvenes. Amén. Entonces, años dorados se dice que es la tercera juventud. Entonces, por favor, vamos a leer entonces, voy a leer el 5:16 que está atrás. Dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Entonces, cuando nosotros vemos a los demás con ojos mundanos, pues lo vemos viejo, arrugado, etcétera, etcétera. Entonces, hace muchos años, mi hermano, que ya partió hacia el Señor, y con mi mamá, que también partió, fue al pueblo donde nosotros nacimos. Y entonces ella veía a las otras personas y le decía a mi hermano: uy, pero ese Álvaro, ¿cómo está de viejo, no?
Entonces, y hacía mucha gente. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, si han vuelto al pueblo por allá y gente que conocía antes, oiga, pero ¿cómo ven? Entonces ahora, yo cuando miro en el espejo digo, uy, hola, están pasando los años. Entonces, efectivamente, necesitamos no vernos como meramente humanos, ¿cierto? Porque con Jesús lucimos mejor. Y dice, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, desde el punto de vista humano, dice, ya no lo conocemos así. Por esa razón, en la palabra de Dios, hoy cuando lo pronunciamos, y Dios me lo ha regalado para compartírselo a ustedes, es que a través de la palabra conocemos a Dios, conocemos a Jesús, conocemos al Espíritu Santo y necesitamos seguir el ejemplo de Él. Lo conocemos mejor porque es el Espíritu Santo el que le revela nuestro espíritu, y de ahí viene, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir las emociones, de decidir y de actuar. Entonces siempre necesitamos nosotros entender que por estar en Cristo somos nueva creación, y por consiguiente el pasado está, y no por esa razón tampoco podemos dejar, como hace un mes a través de la chica que Dios nos compartía, cuando nosotros nos quedamos pegados al pasado añorando cosas de atrás, es donde viene la depresión, cuando le damos mayor énfasis a aquellas cosas que no logramos. Si yo hubiera, si yo estuviera, si yo estuviera estudiado, si yo hubiera tal cosa, no, punto. Dios nos tiene acá para que disfrutemos del hoy y no nos preocupemos del mañana, porque la esperanza está en nuestras manos. Amén. Entonces di conmigo, Cristo en mí y yo en Cristo. Para tener todo nuevo en mí, me alisto. Entonces, Dios en su palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y por consiguiente es donde no importa, nosotros siempre hemos mencionado que el libro de Proverbios debemos de leerlo todos los días. Y para que no se nos olvide, hoy es 11, hemos debido leer y meditar Proverbios 11. Y el 11 de mayo leemos Proverbios 11, y el 11 de diciembre volvemos a leer Proverbios 11, de tal manera que Dios nos habla diferente. Y lo mismo, cuando se lee toda la Biblia durante el año, pues vuelven a leerla. No basta con leerla, toca leerla, meditarla, asimilarla y nuevamente, qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mi vida. Ok, rápidamente, porque ya me están haciendo allá luces. Entonces, 4.1, un hijito de luces nuevo. Luces nueva, identidad. Identidad. ¿Listo? Gálatas 3:26 es uno más de los que en el cual afirma quiénes somos. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es el resumen muy claro para nosotros. Yo veo por ahí un joven, pero que no peina canas, pero yo espero que tenga a Jesús en su corazón. Pero básicamente aquí estoy diciendo, todos ustedes, todos nosotros, somos hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es Gálatas 3:26. 3:26. Entonces, sabemos que el Evangelio de Juan también dice que tenemos el derecho a ser hijos de Dios cuando creemos en Jesús y lo recibimos. Ok, entonces aquí queda claro, todos los que hemos hecho la oración de fe, por la gracia de Dios y mediante la fe, que fe es creer en Dios, es creerle a Dios, es creer en Jesús, y por consiguiente lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, entonces somos hijos de Dios. Y eso es, no somos hijos de Dios por haber sido creados por Dios, no, la Biblia no dice eso. Esa es la gran diferencia con
otra religión cristiana. Nosotros, de acuerdo con la palabra de Dios, se necesita tener la fe y haberlo confesado con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Y aquí creo que no hay duda en que nosotros hemos sido adoptados por Dios Padre, y por esa razón podemos decirle que somos hijos de Dios. Cuando yo escribo en primera persona, yo siempre coloco: yo soy un hijo de Dios. Y en minúscula, porque en mayúscula hijo de Dios es Señor Jesús. Entonces siempre hago esa distinción para no cometer el que soy hijo de Dios. No, soy un hijo de Dios. Entonces, ahora, en plural sí está bien que respondamos: somos hijos de Dios, pero en particular pues le comparto lo que Dios ha colocado en mi corazón para decir que soy un hijo de Dios. Amén. Gracias. Ok, entonces di conmigo: por mi nueva paternidad tengo nueva identidad. Paternidad con P mayúscula, que es de Dios Padre. ¿Estamos? Entonces, Él es nuestro Padre, entonces tenemos una nueva identidad. Y el Señor el Señor en su palabra dice que Él es el Padre de los huérfanos y es el esposo de las viudas. Entonces, ahí tenemos paternidad clarísima nosotros. Creo que la mayoría de nosotros somos huérfanos, ¿cierto? Porque ya nuestros papás fallecieron. Aquí hay jóvenes, pero todavía estamos allí. Ok, 4.2. Ahora sí, este es el penúltimo punto. Dile a tu vecino, a tu vecina: luces nuevo vestido. ¿Listo? Entonces, es la parte importante, no solamente el exterior, sino el interior. ¿Dónde encontramos eso? Gálatas 3:27, que es uno que venía de antes, ¿cierto? Entonces dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Amén. Entonces, ¿alguien no se ha bautizado? Creo que no, ¿cierto? Creo que todos hemos, bien sea en Casa Roca o en otra iglesia que vimos al Señor, fuimos bautizados. El bautismo bajo el agua, ¿cierto? Por inmersión, no por expansión, sino por inmersión. Y allí la palabra de Dios nos enseña que cuando bajamos estamos siendo crucificados con Cristo, y cuando salimos, dejando allí el pecado bajito, entonces somos resucitados con Él. Por esa razón aquí está diciendo: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Él está formando el carácter de nosotros por el Espíritu Santo para que sea el mismo carácter del Señor Jesús. Entonces somos revestidos espiritualmente dentro de nuestro ser interior para cambiar. Tenemos un nuevo vestido, y ese vestido es el mismo vestido del Señor Jesús. No somos Jesús, pero vamos a tener un carácter semejante al de Él. Y eso es lo que conocemos como el proceso de santificación, en el cual todos nosotros estamos. El día Viernes Santo, Dios me permitió a mí compartir un puntico sobre eso. Ok, entonces, por razones del tiempo, entonces di conmigo: al bautizarme en agua fui sumergido, y al salir recibí nuevo vestido. Entonces nos hundimos y salimos con nuevo vestido. Somos hijos de Dios, y todos sabemos que el bautismo nos salva, pero sí es un testimonio de que somos hijos de Dios y que somos obedientes, y que ese símbolo queda clarísimo. Y por último, dile a tu vecino, tu vecina: luces nuevas respuestas. ¿Qué es una respuesta? Es lo que nosotros respondemos cuando alguien nos pregunta algo o cuando alguien dice algo. Esa es la respuesta. Entonces, lo que vamos a ver aplica principalmente en el diálogo de nosotros con Dios, pero también implica en nuestra relación con las demás personas. Es decir, ya no le respondemos como antes respondíamos. Ya no respondemos si nos ofenden, ya no respondemos con ofensa. Si nos dicen chéverísimo, no respondemos con orgullo. Si nos dicen
no respondemos, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros necesitamos entender que para lucir bien, ese lucir bien para nosotros, y eso es parte de lo que quiero compartirles, esa lista de lucir, que ahorita vamos a mirarla completa, es para que nosotros mismos nos examinemos y efectivamente verifiquemos si estamos luciendo bien. Sabemos que Dios nos observa y queremos que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros cómo estamos luciendo, cómo los demás nos está viendo, porque cuando nosotros somos de buen testimonio, entonces muchos querrán venir a los caminos de Dios. Pero cuando nosotros, por lo que sea, no respondemos como Dios espera que respondamos, esas personas no van a querer decir, quiero ser un cristiano, porque dicen, ese es usted el cristiano, ese es usted, y todos nosotros nos estamos observando, tanto los que no saben como los que saben que somos cristianos. Entonces, por esa razón, nuestra participación en grupos debe ser muy, pero muy selecto. Si estamos en un grupo que se dicen muchas groserías, no volvemos. Si efectivamente es un grupo que beben alcohol, no volvemos. De esta manera que entonces, así nos digan aburridos, así nos digan todo lo que quieran, ¿no? Nosotros sencillamente nos retiramos. Ahora, no juzgamos, no acusamos, sino sencillamente nos retiramos. Ok, pero aquí viene un punto importante. Las nuevas respuestas que Dios me regaló están acá. Segunda de Corintios 1:20. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y en el qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mi vida, y es una promesa que Dios me está dando, debo responderle amén. Y amén significa así es. Lo creemos y nosotros entonces no le reclamamos a Dios, ¿y qué hubo de la promesa? ¿Qué pasó? No, sabemos que Él está obrando en nosotros, lo creemos y lucimos bien. Entonces, por esa razón, no es decirle, bueno, Dios, ¿y qué pasó? ¿Qué estoy haciendo yo mal? No, lo que necesitamos es lucir bien delante del Señor y seguir orando con la promesa. Señor, tú me regalaste esta promesa, muéstrame yo qué debo hacer, porque Dios quiere que nosotros participemos también. Nosotros estamos volviendo a leer un libro que espero que alguno de ustedes lo haya leído, si no todos, que llama Una vida con propósito. Y a raíz de eso, más algo de Libli, entonces hay algo clarísimo. Dios no es un mago que ¡pum! Me cambió todo, no, ni que me llegue a todo, no. Dios quiere que nosotros avancemos y vayamos entregándole muchas cosas de nosotros. Él sabe que es poco a poco, pero no somos nosotros que tenemos que decidir entregarle a Dios. El poco a poco lo digo en el sentido en que no le entregamos todo, sino que nos va mostrando cuando nosotros leemos su palabra. Y aquí volviendo sobre esto, nuevamente les insisto, en Cristo. Entonces la mayoría de los versículos que vimos hoy habla de estar en Cristo. Y luego dice que todas las promesas que ha hecho Dios, algunos dicen que son más de 3.000 promesas que hay en la palabra de Dios, algunos dicen que son 3.500, otros dicen que son 3.600, no importa las que sean. Entonces lo que contiene la palabra también son promesas para nuestra vida, y son promesas que podemos tomar hoy. Y no esperar, no decir, no, esa promesa fue para alguien atrás. No, la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. Luego dice, son sí, es decir, sí la promesa llega a nuestra vida. Lo importante es recibirla y tomarla bien para que nosotros nos preparemos para ser mayordomos buenos de esa promesa. Y aquí lo que dice es que así que por medio de Cristo, es decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, respondemos amén. ¿Y para qué respondemos amén? Para honrar y glorificar a Dios. Dios anhela que nosotros siempre lo estemos honrando y glorificándolo a Él. Que lo que hagamos es porque lo amamos a Él, lo hacemos con amor y con amor. Porque Dios está y lo hacemos con Él. Amén. Listo, entonces di conmigo, al su palabra leer, sus promesas puedo ver. Y amén es mi responder.
Entonces, lucir bien también para nosotros, como Dios es bendito, Él luce bien, su palabra luce bien y lo vemos bien a través de la luz que Dios nos da, que es Cristo que es la luz, y cuando leemos la palabra necesitamos ver la palabra con la luz que es Dios mismo. Amén. Entonces, un pequeño resumen, ustedes ya lo sospechaban, es un acróstico que bien, bendecido, irradiador, luces esperanzado, luces nuevo. Y un hijito de esperanzado que comienza por E es luces eterna vida. Y de lo nuevo que es, luces nueva identidad, luces nuevo vestido, luces nuevas respuestas. Amén. Bueno, entonces oramos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque todo lo que viene de ti, Señor, para nuestra vida es una bendición. Tú nos bendices, Señor, para que nosotros luzcamos bendecidos plenamente, Señor, y que nosotros mismos, Señor, entendamos que somos bendecidos por ti, para que nosotros podamos asimilar tu bendición y ser objeto, instrumento de bendición para las demás personas que colocas a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra en un corazón que tú has preparado previamente para que quede sembrada esa semilla, Señor, dará el fruto esperado en el tiempo oportuno, Señor. Tú dices en tu palabra que esa semilla que cae en un terreno fértil dará el fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno, Señor. Y por ella razón, Señor, te alabamos, te glorificamos. Amén y amén. Bueno, entonces, antes de terminar, quisiera preguntar si hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón y que Dios le haya traído hoy y le haya dicho, quiero que luzca bien. ¿Todos toditos somos? Ok. Como creo que esta grabación queda para publicarse más tarde en Años Dorados, entonces acompáñenme para que quien esté viendo y decida tomar la decisión de recibir a Jesús en su corazón, nos escuche a nosotros apoyándolo a esta persona. Amén. Entonces di conmigo, Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía, que se había perdido por causa de mis pecados. También sé que con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy te confieso mis pecados, me arrepiento de ellos y te pido que hagas de mí la persona que tú sabes que debo ser. Gracias porque a través de tu palabra me enseñarás a lucir bien. Te amo, amén y amén.